Vamos a continuar con el primer módulo del curso de Termodinámica 1 y habíamos concluido en el video anterior con esta diapositiva donde nos preguntaban qué sucedería si los cambios relacionados al proceso son muy rápidos o muy lentos. Cuando los procesos son lentos, vamos a empezar con el caso de los procesos cuando son muy rápidos. Vamos a suponer que acá tenemos un gas dentro de este sistema, como lo muestra la figura, que está sometido al movimiento de este pistón. Si presionamos rápidamente este pistón, los efectos de ese movimiento se van a sentir rápidamente en el contenido que esté cerca del pistón y esa información se va a propagar hacia el resto del gas que esté alejado del pistón. Si ese movimiento es lo suficientemente rápido, es posible que la propagación de la información de la incidencia del movimiento del pistón sobre el gas haga que acá se observe una presión, acá otra presión y acá otra presión, y poco a poco se van uniformando esas presiones o alcanzando una condición de equilibrio. Cuando el proceso es lento, si en vez de presionar rápidamente el pistón lo hacemos lentamente, la velocidad de propagación de la información es lo suficientemente alta para suponer que instantáneamente todo el sistema se ajusta a las condiciones o a los efectos del movimiento del pistón. Así que vamos a suponer primero que el movimiento del pistón era rápido. Acá tenemos un volumen asociado con el sistema, pero ese volumen decíamos que teníamos que asociarlo con múltiples presiones que eran causadas por el desbalance por efectos del movimiento del pistón rápido. Sin embargo, decíamos que si el proceso era lento, la velocidad de propagación de la información relacionada con el movimiento del pistón era lo suficientemente rápida para decir que todo el mundo se daba cuenta al mismo tiempo, y en ese caso todo el volumen puede ser asociado con una sola presión. En términos de equilibrio podemos decir que en cada punto a lo largo del movimiento del pistón todo el volumen va a estar asociado con una sola presión, es decir, podemos suponer que todo el sistema va a estar en cada instante en una condición de equilibrio mecánico. Por eso hablamos de proceso cuasi equilibrio. Si el pistón se mueve rápidamente, será imposible hablar de equilibrio en todo el volumen, pues tendremos diferentes presiones en cada punto. Hemos usado la presión como ejemplo, pero la suposición de proceso cuasi estático es cierta para todas las propiedades. Es decir, en un proceso cuasi estático todo el volumen va a estar asociado con una sola presión, va a estar asociado con una sola temperatura. Así que aquí hablamos de las propiedades con respecto a todo un volumen, no con respecto al tiempo. Por ejemplo, que debemos considerar, supongamos que en un instante inicial el pistón estaba acá, es decir, ahora el volumen estaría dado por todo este sistema, así que acá tendríamos un volumen 2. En un proceso de cuasi equilibrio, todo ese volumen lo asociaríamos con una presión 2, toda la temperatura con una temperatura 2, sin preocuparnos que acá en este punto la presión puede ser diferente a la presión en este punto o en este punto. Todo es la igualdad de la presión en todos esos puntos
a lo largo del volumen es cierta siempre y cuando el proceso sea cuasi estático. Decíamos que si el pistón se mueve rápidamente, cada punto dentro del contenido de ese sistema o del gas, en este caso dentro del volumen, va a estar a una condición diferente de temperatura y presión. En los procesos que analicemos en este curso, la trayectoria es importante. ¿Y qué es una trayectoria? Es una serie de estados por los que atraviesa el sistema en un proceso. Por ejemplo, en el proceso descrito en esta gráfica, la presión y el volumen van desde 1 hasta 2, es decir, el pistón se mueve en esta dirección. Y la pregunta que debemos hacernos es, para definir esta trayectoria, ¿será necesario que el proceso sea cuasi estático? Vamos a ver acá, para el volumen 1 solo tenemos una presión designada, es decir, esta gráfica asume que la presión en este punto es igual a la presión en este punto, es igual a acá, acá y acá. Solo hay una presión asociada con todo este volumen. Al final del proceso, cuando el pistón está acá, que el gas ocupa todo este volumen, nuevamente el sistema lo asocia con una sola presión. Y a lo largo del proceso del movimiento del pistón, cada volumen está asociado con una sola presión. Así que lo que está descrito por esta gráfica está sujeto a la suposición de proceso cuasi estático. Sin embargo, en este momento lo que queremos definir es la trayectoria o la importancia de la trayectoria. Entonces, desde el punto de vista de las propiedades, el proceso va desde P1 hasta P2. Pero decimos que los cambios de estado deben estar sujetos o causados, deben ser causados por interacciones de frontera. Más adelante vamos a ver que para un proceso cuasi estático, el área debajo de la curva en un diagrama presión-volumen específico representa una forma de trabajo. Así que por lo pronto vamos a asociar esto con trabajo. El cambio de estado está definido por la presión 1 y la presión 2. Ahora, ¿qué ocurriría si en vez de seguir una sola trayectoria hiciéramos esta otra trayectoria? Si el proceso es cuasi estático, podemos seguir asociando el área debajo de la curva con el trabajo. Así que globalmente el estado cambió de 1 a 2, igual que en la primera trayectoria, pero podemos observar que las áreas debajo de las curvas son diferentes. Eso significa que al ser un área más grande que la otra, el trabajo en una de esas dos trayectorias es más grande que el trabajo en la otra trayectoria, suponiendo que es cierto aquello que indicábamos, que el área debajo de la curva en el diagrama presión-volumen representa trabajo. Entonces, el cambio de estado es el mismo, pero al usar trayectorias diferentes no podemos tener el mismo proceso. Entonces, el cambio de estado no depende de la trayectoria, porque vamos de 1 a 2 y siempre iremos de 1 a 2 sin importar la trayectoria que sigamos. Podemos seguir esta otra trayectoria y el cambio de estado va a ser el mismo. ¿Qué va a depender de la trayectoria? Las interacciones de frontera sí dependen de la trayectoria. Ya hemos dicho que en la primera trayectoria el área definida con líneas azules es menor que el área de la segunda trayectoria definida con líneas rojas. Por lo tanto, a pesar de que el cambio de estado es el mismo, las interacciones de trabajo son diferentes para diferentes trayectorias. Eso también se puede observar acá en este otro diagrama, donde hay dos trayectorias para ir de 1 a 2. Una trayectoria A que tiene esta cantidad de trabajo. La trayectoria B representaría un área mayor, así que tendría o representaría una cantidad de trabajo diferente. Es importante
recordar siempre lo que se nos indica en este recuadro. Las interacciones de frontera de trabajo y calor dependen de la trayectoria del proceso. Las propiedades, por el contrario, son independientes de la trayectoria. Son matemáticas, algunas les llaman variables de punto cuando no dependen de la trayectoria y las otras variables de trayectoria cuando sí dependen de la trayectoria. Si el proceso no es cuasi estático, será posible definir una trayectoria. En ese caso la tarea es mucho más difícil, incluso podría llegar a ser imposible, al menos de la manera en que están definidas estas trayectorias. En estos diagramas presión-volumen sería imposible, pues cada volumen no podrá ser asociado con una sola presión. Vamos a repasar el tema de las unidades y los estudiantes de termodinámica deben estar familiarizados con ambos sistemas de unidades, el sistema internacional y el sistema inglés. Para cada uno de los sistemas hay un conjunto de unidades básicas o de cantidades físicas básicas o primarias les llaman también: masa, longitud, tiempo, temperatura, cantidad de materia y corriente eléctrica. Y nosotros vamos a, repito, utilizar estas cantidades básicas o primarias y a partir de ellas podemos deducir unidades derivadas. Ahora, ¿por qué es importante definir unidades? Nosotros podremos saber si un resultado o si un efecto es importante o no es importante, grande o pequeño, a menos que podamos definir sus unidades. Por ejemplo, si tenemos el desplazamiento de algo es igual a 10, no es lo mismo si son 10 kilómetros, si son 10 metros o si son 10 milímetros. Ya no podremos saber si ese resultado es grande, pequeño, significativo o despreciable, a menos que le asignemos unidades. Ya que las unidades básicas están definidas por cantidades primarias con las unidades que se muestran en esta tabla. Unidades derivadas o cantidades físicas derivadas están asociadas con combinaciones de unidades primarias. Por ejemplo, velocidad, como indica acá, tiene que ver con longitud dividido entre tiempo. La unidad primaria de longitud es el metro o el pie y la de tiempo es segundo en ambos casos. Por lo tanto, la velocidad la medimos en metros por segundo o en pies por segundo. La aceleración tiene longitud y tiempo al cuadrado, por lo tanto las unidades de aceleración, sea aceleración gravitatoria o aceleración de otro tipo, tiene unidades de longitud y tiempo al cuadrado. Y fuerza tiene masa y aceleración, así que masa, longitud y tiempo al cuadrado. Esto define el Newton. Aquí están algunas cantidades físicas derivadas: fuerza, trabajo y presión. Las unidades en sistema internacional para fuerza es Newton, para el sistema de energía, esto es cierto para energía, trabajo y calor, el joules o kilojoule va a ser nuestra unidad de energía, trabajo y calor, es el BTU en sistema inglés. En sistema internacional, la presión que debe tener unidades de fuerza por unidad de área es el pascal o el kilopascal o el megapascal, y en sistema inglés es el PSI. En presión a veces veremos o haremos uso de el bar. Aquí tenemos algunas conversiones útiles. Esta primera conversión de libra-fuerza a libra-masa pie por segundo cuadrado, en algunos libros de termo antiguos le llaman
el GC, que es un factor de conversión. Les repito, es importante que expresemos los resultados con sus respectivas unidades. Aquí tenemos un ejemplo de 3 metros cúbicos de aire a 25 grados Celsius y 1000 kilopascales de presión. Tiene una masa de 3.51 kilogramos. De las propiedades dadas, determina qué propiedades son intensivas y qué propiedades son extensivas, y determina el valor de una propiedad intensiva adicional que se puede obtener a partir de los datos. Este es un ejemplo bastante simple y su solución la vamos a dejar para discusión en el foro. Así que, ¿cuántas propiedades tenemos aquí? Tenemos una propiedad, 3 metros cúbicos, representa un volumen. Y acá tenemos volumen. 25 grados Celsius representa una temperatura, presión y masa. Tenemos 4 propiedades y tenemos que decidir cuál de ellas es intensiva y cuál es extensiva. Y en la segunda parte nos indican que debemos determinar el valor de una propiedad intensiva adicional que podamos obtener a partir de los datos dados. Así que, repito, esta es la solución de este problema. La vamos a dejar para discusión en el foro. Aquí están las 4 propiedades y debemos decidir si las propiedades son intensivas o extensivas, y esperaré su participación en el foro. Es importante que desde los primeros foros participe consultando, comentando, pues no solo ayudará a mejorar o comprobar su conocimiento de los temas que vayamos cubriendo, sino que también formará parte de su evaluación, como se ha mostrado en las opciones de evaluación. Entrando en la definición de algunas propiedades, ya habíamos asociado la densidad con la relación entre la masa y el volumen, y habíamos dicho que en el caso mostrado en esta figura, a pesar de que la temperatura no variaba, decíamos que la densidad de 1 era diferente a la densidad de 2. Ahora, de acuerdo a esta definición, ¿cuál será mayor de las dos? La densidad de 1 o la densidad de 2 será mayor, menor o igual. Así que nuevamente vamos a dejar esta pregunta bastante sencilla para que sea discutida en el foro, para que sea contestada en el foro. Queremos saber si la densidad de 1 es mayor que la de 2, o viceversa, o si ambas densidades son iguales. Todos hemos trabajado con densidad. La propiedad que vamos a definir ahora, que es el volumen específico, es menos común, pero vamos a utilizarla bastante en este curso y lo vamos a utilizar para ilustrar otro aspecto importante de las propiedades que usaremos con mucha frecuencia en este curso, que veremos con bastante frecuencia en este curso. Para empezar, debemos decir que el volumen específico es el inverso de la densidad, por lo tanto si la densidad es masa por unidad de volumen, el volumen específico es volumen por unidad de masa. ¿Qué tipo de propiedad es la densidad? Ya hemos definido la densidad como una propiedad intensiva. Si el volumen específico representa el inverso de la densidad, el volumen específico también representa una propiedad intensiva. Y la hemos representado de acuerdo o siendo consistentes con lo que firmábamos en la clase anterior, con una letra V minúscula. Sin embargo, hemos dicho que el volumen es una propiedad extensiva y la masa también es una propiedad extensiva. Y tenemos una propiedad
intensiva, que es función de dos propiedades extensivas. Y siempre que tomemos una propiedad extensiva y lo comparemos con una cantidad de materia, en este caso con una cantidad de masa, eso va a definir un tipo de propiedad que vamos a llamar una propiedad específica. Si es el volumen, hablamos de volumen específico. En la clase anterior definíamos la energía cinética de esta manera. Y preguntábamos si era una propiedad intensiva o extensiva, y es una propiedad extensiva, pues si dividimos la masa por la mitad, cada mitad tendrá la mitad de la energía cinética. Sin embargo, si tomamos esto y hacemos esto, ahora esto define algo que llamaríamos la energía cinética específica. Y la energía cinética específica es una propiedad intensiva. Así que podemos pasar de una propiedad extensiva a intensiva si lo dividimos entre la cantidad de materia. Y para ser consistente con lo que hemos mencionado, debemos definir las propiedades específicas con letras minúsculas. Ya hemos contestado esta pregunta, así que podemos seguir avanzando. Vamos a ver acá qué nos dice este recuadro. En los líquidos la densidad depende mayormente de la temperatura, y los líquidos se pueden aproximar a sustancias con densidad constante. Es decir, una suposición que vamos a hacer con mucha frecuencia es que la densidad de los líquidos es constante, y cuando hablemos de densidad constante usaremos el nombre de incompresible, y es una aproximación, y más adelante hablaremos sobre las aproximaciones. Cuando podemos aproximar una sustancia de densidad constante, hablaremos de sustancias incompresibles. Habíamos mencionado también que las propiedades eran función de el estado, así que es función de otras dos propiedades. Sin embargo, según este recuadro, la densidad de los líquidos depende mayormente de la temperatura y depende en menor escala de la presión. Veamos este ejemplo. Es un tanque que contiene 0.1 metros cúbicos. Un tanque de 0.1 metros cúbicos contiene 99.7 kilogramos de agua a 25 grados Celsius y presión atmosférica. Un segundo tanque con volumen igual a un tercio del primer tanque contiene agua a igual temperatura e igual presión. Determine el volumen específico del agua en ambos tanques y cuál es la masa de agua en el tanque más pequeño. Vamos a ver los datos que nos da el problema. El problema nos da el volumen del primer tanque, la masa del primer tanque, la temperatura y presión de ambos tanques. También nos dice que la presión 1 es igual a la presión 2, es igual a presión atmosférica. Y nos dice que el volumen 2 es un tercio del volumen del primer tanque. Y nos piden definir volumen específico, y el volumen específico es una propiedad. Y para poder evaluar una propiedad tenemos que definir un estado. La primera tarea es definir un estado. Para ese estado tenemos temperatura 1 y tenemos presión 1. Tenemos
tenemos en el estado 2, tenemos temperatura 2 y tenemos presión 2. Y como se comparan la temperatura 1 y la temperatura 2, son iguales. Y la presión 1 y la presión 2 son iguales. Eso significa que todas las propiedades del estado 1 tienen que ser iguales a todas las propiedades del estado 2. Dos propiedades intensivas e independientes definen un estado. Eso que significa que el volumen específico del estado 1 debe ser igual al volumen específico del estado 2. Ahora, ¿cómo determinamos el volumen específico? Tenemos el volumen y la masa en el estado 1. Así que V1 es igual a V1 entre M1 y debe ser igual a el volumen específico de 2. Dividimos punto 1 entre 99.7 y nos da el volumen específico del primer tanque. 1.003 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilogramo. Vamos a comparar el volumen específico del primer tanque con el volumen específico del segundo tanque. Ya hemos mencionado que ambos tanques están a las mismas condiciones de presión y temperatura. Cuando tenemos, como veremos más adelante, una sustancia líquida, presión y temperatura son propiedades independientes. Así que sirven para definir el estado, por lo tanto V2 es igual a V1 igual a 1.003 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilogramo. Así que si conocemos el volumen específico de 2 y conocemos el volumen de 2 y sabemos que esto es, podemos despejar la masa 2 como y obtenemos que esto es V2 y obtenemos que la masa 2 es 1/3 de la masa 1. 33.2 kilogramos es el contenido en masa de agua en el segundo tanque. Otra propiedad que vamos a estudiar es la presión. Y acá tenemos en esta figura un conjunto de moléculas con actividad en la que las flechas indican desplazamiento. Algunas moléculas van a estar colisionando con esta superficie y de esa colisión y de la transferencia de cantidad de movimiento de esas moléculas sobre la superficie debe estar relacionado con esas colisiones, está relacionada la presión en forma molecular. Para efectos de este curso, donde todo es a nivel macroscópico, la presión es tan sencillo de definir como fuerza por unidad de área. La presión es una propiedad que para un fluido en reposo depende de la profundidad. Y acá vamos a tomar en este diagrama o en este eje de coordenadas ZX, donde Z es positivo hacia arriba, un elemento de fluidos, donde acá perpendicular a esta superficie hay un área. Si viéramos esto desde arriba, veríamos un rectángulo de área A. Esta longitud de aquí a acá la hemos llamado delta Z. Así que de acá habrá una fuerza que es igual a P1 por el área. De aquí a acá habrá una fuerza F2 que es igual a la presión P2 por el área. Y debemos señalar que las fuerzas de presión siempre actúan en forma normal a la superficie y siempre tienen un efecto de compresión sobre la superficie. Es decir, las fuerzas de presión siempre van a intentar achicar el elemento. Por eso indicamos esta fuerza en esta dirección y esta otra fuerza en esta otra dirección. El peso del contenido del fluido es la W que tenemos acá, así que esta fuerza más esta fuerza debe igualar a esta fuerza.
sea, la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Y decíamos que P2 por el área debe ser igual al peso más P1 por el área. Este término es mayor a 0. Para que el lado izquierdo sea mayor a 0, ¿cómo tiene que ser esta resta dentro de este paréntesis? Esto también tiene que ser un número positivo. ¿Eso qué significa? Que la presión en el punto 2, que es este que está aquí, Z2, este es Z1, la presión en Z2 tiene que ser más grande que la presión en Z1. Acá, con este simple ejemplo hemos ilustrado que la presión debe aumentar cuando nos movemos en esta dirección. Si aumentamos la profundidad, aumenta la presión. Si aumentamos la elevación, disminuye la presión. Por eso, en los lugares de elevaciones altas decimos que la presión es más baja. Si lo quisiéramos expresar en forma diferencial, acá utilizamos herramientas como la serie de Taylor, y al sustituir obtenemos esta ecuación donde el diferencial de presión está expresado en función del diferencial de Z, recordando que tenemos este signo negativo y debemos recordar que hemos definido nuestro eje Z en esta dirección. Si hubiéramos definido Z en esta dirección, este signo negativo no formaría parte de la ecuación. ¿Y qué significa ese signo negativo? Si nos movemos en esta dirección, dz es positivo y dp debe ser negativo. ¿Ya? Como habíamos mencionado, si aumentamos la elevación, disminuye la presión. Ahora, si nos movemos en esta dirección, z disminuye y la presión aumenta. Si queremos evaluar el cambio de presión entre dos puntos definidos, es decir, si acá tenemos un punto 1 y acá tenemos un punto 2, si queremos definir el delta de presión de aquí a acá, delta P es igual a la integral desde 1 hasta 2 de menos ρ por G por dz. Si la gravedad es constante, delta P es igual a menos G por la integral de 1 a 2 de ρ por dz. Y la densidad es una propiedad, así que la densidad puede ser función de la presión, pero ¿qué ocurre si la densidad es constante, como indica esta pregunta en el recuadro? En ese caso, no solo la gravedad puede salir, también podemos sacar la densidad de la integral. Y en ese caso, delta P es igual a menos ρ por G por delta Z, donde delta Z si nos movemos para arriba, Z2 es mayor que Z1. Si nos movemos hacia abajo, Z2 es menor que Z1 y obtenemos el resultado deseado. Decíamos que en los líquidos podíamos suponer incompresibilidad. Para medir diferencias de presiones utilizamos dispositivos que se conocen como manómetros. El manómetro es un dispositivo para medir presiones. Un manómetro diferencial utiliza el principio del cambio de presión con la elevación. Por ejemplo, acá tenemos un fluido y qué tan alto o bajo sea esta elevación dependerá de la presión que tengamos en el tanque. Si aumentamos la presión, debe aumentar la diferencia de elevación. Si disminuimos la presión, recordando que delta P, vamos a suponer que este es un líquido, delta P es proporcional a delta Z, en este caso H. En este punto, esto está expuesto
a la atmósfera y en este punto está expuesto a la presión del gas. Así que la presión del gas menos la presión atmosférica es proporcional a delta Z. Entre mayor sea delta Z, mayor será la diferencia de presión. Así que si disminuimos la diferencia de presiones, H debe hacerse más pequeño. ¿Cómo calcularíamos esa diferencia de presiones? Esto sería igual a la densidad del líquido por G por la altura H. Veamos acá en esta segunda imagen donde se mide la presión de un paciente que ocurre con la altura L. Si la presión del paciente aumenta, nuevamente acá vamos a medir la presión atmosférica y la presión del paciente. Así que esta diferencia de elevaciones está afectada por la presión del paciente. La presión atmosférica es constante. Entre más grande sea la presión del paciente, más grande debe ser la longitud L. Para medir la presión atmosférica utilizamos un dispositivo que se denomina barómetro. Y en este punto tenemos la presión B del mercurio. Sin embargo, la presión depende de la profundidad, así que la presión aquí también es igual a P sub B, pero esta interfase del mercurio está expuesta a la atmósfera. Así que la presión atmosférica es igual a la presión en el punto C más la densidad del mercurio por G por la elevación H. Esto es la densidad del mercurio más ρ por G por H. Ahora, para poder determinar la presión atmosférica necesitamos conocer la presión en C. Y aquí en esta parte vamos a tener mercurio o vapor de mercurio. Acá tenemos vapor de mercurio, acá tenemos mercurio líquido, y estos líquidos y vapor coexisten en equilibrio a una presión que es función de la temperatura. Así que si podemos conocer la temperatura del ambiente, con la temperatura del ambiente podemos determinar la presión del vapor de mercurio. Esto vamos a aprender a relacionar estas dos propiedades en el capítulo 3. Entonces, con esa presión de vapor determinamos la presión en C. Así que tendríamos que poder asociar el vapor de mercurio con una temperatura para determinar la presión en C. Lo que es cierto es que para temperaturas ambientales normales, la presión de vapor del mercurio es pequeña. Si es una presión despreciable, podemos decir entonces que la presión atmosférica es aproximadamente igual a ρ por G por H. Y esto sería una presión atmosférica aproximada. Si queremos un resultado más preciso, tendríamos que, repito, poder definir la presión del vapor de mercurio a la temperatura del ambiente. Al describir la presión, hablaremos de presión absoluta, presión manométrica y presión de vacío. Cuando utilicemos únicamente la palabra presión, nos estaremos refiriendo a la presión absoluta. Y presión absoluta quiere decir que vamos a medir esa presión desde el cero de presión. No existen presiones absolutas negativas. Así que tenemos un cero de presión. La medida desde ese cero de presión hasta un valor representa la presión absoluta. Sin embargo, cuando vimos el manómetro decíamos presión de gas menos presión atmosférica. Esto representa lo que vamos a llamar presión manométrica y vamos a describir como P sub G. Así que la presión manométrica es la presión absoluta del gas menos la presión absoluta del ambiente.
En ese caso, este es el ambiente y la presión absoluta del ambiente es esta que está acá. La presión manométrica de este punto es la diferencia entre esta presión y esta presión, así que esta sería la P sub G. Y repito, a esto le llamamos presión manométrica. Cuando el problema nos proporciona una presión manométrica, debemos tener en cuenta que se refiere a una diferencia de presiones entre la presión del gas y la presión del ambiente circundante. Decíamos que la presión absoluta no puede ser negativa, sin embargo podemos tener presiones por debajo de la presión atmosférica. Aquí está la presión atmosférica y cualquier presión entre este punto y este punto es posible. Cuando tenemos una presión que es menor a la presión atmosférica, si definiéramos la presión manométrica en ese punto, obtendríamos un resultado negativo. Si definimos la presión de vacío como la diferencia entre la presión atmosférica y la presión en un punto. Y repito, para que esto sea positivo, la presión tiene que ser menor a la presión atmosférica. Acá nos preguntan en este diagrama cuál o cuáles de los puntos indicados tiene la mayor presión y cuál o cuáles de los puntos indicados tienen la presión más baja. Cuando hablamos de puntos indicados son los que están indicados con letras. Así que las respuestas a estas preguntas deben ser A, B, C, D, E, F, G, H o I o una combinación de ellas. Y vamos a dejar esa pregunta también para el foro de discusión. Por lo pronto vamos a concluir esta clase aquí también y continuaremos en una tercera grabación.